Sí, así como lo ve, por increíble que sea, en el techo de la mototaxi, topado de una orilla para no caerse. Así va un muchacho por el Boulevard Fuerzas Armadas. Ustedes no conocían esa forma de pasear, ¿verdad? La mototaxi va rápido por la vía, hasta se culebrea. Parece que ese muchacho anda corriendo tras la muerte. Buenas tardes, gracias por acompañarnos en una emisión más de Impacto VTV Meridiano. Un fuerte abrazo a todos aquellos que nos sintonizan y que van pendientes también de Acción Radio, informándose con nosotros. Una hora llena de muchas noticias, arrancando justamente con este temerario caballero, imprudente a más no poder, y es que definitivamente exponen su vida a diario cometiendo este tipo de acciones que son temerarias y ponen en riesgo la vida de los demás y de ellos, por supuesto. Yo creo que necesitan castigos severos, esto de acuerdo a ley, para que no se den este tipo de situaciones y que tengan valor, sobre todo respeto a la vida. Bueno, nuevamente un video que deja al descubierto la irresponsabilidad. No hay justificación alguna para que ande sobre el techo de un mototaxi que se ha vuelto muy populares en nuestro país. Inicialmente exigían permisos para operar dentro de las colonias o barrios, pero como podemos ver en pleno Boulevard Fuerzas Armadas, haciendo este tipo de situaciones, mire, si usted no quiere o respetar su vida, es asunto suyo. Pero cada vez que hace una gracia de estas, y como decían en el pueblo, como le decimos actualmente, se quiebran el pico, es el Estado quien eroga una enorme cantidad de dinero para su recuperación. Ya no se puede justificar este tipo de acciones. Y a las autoridades, por favor, mano dura en esto. Si queremos decir, vamos bien, hay que poner mano dura a este tipo de situaciones, porque más allá de causar una gracia, lo que genera es una indignación. Andrómeda Díaz. Buenas tardes, Carlos, y a cada uno de nuestros televidentes. Y como lo resalta una vez más, mostramos este tipo de videos para hacer conciencia de hasta el grado que pueden llegar a este tipo de personas por realizar diferentes tipos de acciones, dentro de ellas estas conducciones temerarias, y justamente más de 900 personas ya han perdido la vida producto de accidentes de tránsito en el país en lo que va de este año 2025, así que es importante generar conciencia más allá de respetar las leyes, porque ya se conocen más de una de ellas. Entonces lo que ahora falta en cada uno de los hondureños es la conciencia de no realizar este tipo de acciones, de transgredir la ley y afectar a las demás personas a su alrededor. De esta manera le damos paso a nuestros titulares. Titulares, Impacto VTV Meridiano. El general Ramiro Muñoz oficializa su salida del Instituto Nacional Penitenciario, pero en la sombra se habla de pugnas internas en las Fuerzas Armadas que habrían provocado su caída. Crece la indignación contra el Ministerio Público y el Tribunal de Justicia Electoral por su pasividad ante la crisis que devora el Consejo Nacional Electoral. El país es sede del 11º Foro Regional de Alimentación Escolar en medio de desafíos por la desnutrición infantil. Organizaciones que atienden a personas con discapacidad advierten que podrían cerrar sus puertas la causa el abandono estatal y la falta de presupuesto. En las noticias internacionales, en Gaza mediadores internacionales intentan desesperadamente poner fin al fuego cruzado, pero la paz sigue siendo un espejismo. Así iniciamos Impacto VTV Meridiano, el poder de la noticia.
Y el expresidente de la Junta Interventora de los Centros Penales del país, el general Ramiro Muñoz, reacciona tras ser removido de su cargo y lo ve como una orden directa de la presidenta Xiomara Castro que se tiene que respetar. Mi general Mejía Medina es uno de los oficiales que a nosotros nos formó, por consiguiente, tiene que ser mejor que su servidor. Yo siempre he dicho, para venir aquí usted necesita 3 cosas: valentía, decencia y voluntad de trabajo. Valentía, decencia y voluntad de trabajo, eso es lo que necesita. Y él tiene las 3 condiciones, las 3 cualidades, y yo creo que mejor que su servidor. Sobre la siguiente pregunta, le repito, quien a usted lo coloca, a usted lo separa cuando considera conveniente. Estos puestos no son de nadie, no tienen dueño. En el PCM dice que puede ser removido en el tiempo que se considere, por consiguiente yo así lo entiendo. Señores, las Fuerzas Armadas simplemente somos disciplinados y el mando es vertical. Alguien ordena y las órdenes se cumplen, simple y sencillamente. Aquí el hecho es que quien venga mantenga las organizaciones criminales como deban estar. Quien esté es irrelevante. ¿Y usted cree que me iba a morir en este cargo? Por 1 año me habían nombrado. Más bien llevo 2 y no sé si ya me pasé el otro. Este no es un cargo militar. Es más, nunca debí haber estado aquí porque esto era temporal. No corresponde a un militar estar en el sistema penitenciario. Y justamente ante la solicitud de renuncia al general Ramiro Muñoz, el director del Instituto Nacional Penitenciario, el teniente en condición de retiro asegura que estos movimientos pueden obedecer a pugnas de poder dentro de las Fuerzas Armadas. Recordemos que dentro de la carrera militar existen las promociones y cada promoción que está gobernando o comandando las Fuerzas Armadas, hay líderes dentro de las promociones subalternas que están visionando que en algún momento ellos puedan rectorar las Fuerzas Armadas. Esta pues no es la excepción. Hemos visto en algún momento el liderazgo que ha tenido este general Muñoz y obviamente lo más seguro es que han tenido algunas pugnas con el actual comandante de las Fuerzas Armadas y eso ha orillado, ¿verdad? Eso es lo que podríamos visualizar en esta situación. Bueno, no descartemos que haya alguna injerencia de los políticos, especialmente dentro del partido de gobierno, que algo está haciendo con los generales y da mucha pena verlo así, pero es la realidad. Veremos entonces qué es lo que sucede dentro de 4 meses y medio aproximadamente, donde el general Roosevelt y toda su promoción pues tienen que ya irse para casa porque ya les corresponde el retiro obligatorio que dice la ley después de 35 años de servicio en las Fuerzas Armadas. Y es que son un poco más de 10 las separaciones que han existido entre ministros y algunas autoridades que han estado involucradas justamente en toma de decisiones importantes en el país. Y justamente desde el gobierno de la República han hecho estos cambios y se los compartimos en los datos de impacto para que usted los conozca también. ¿Quiénes han sido? Bueno, comenzamos con Mauricio Ramos, quien fue ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, también el doctor José Manuel Mateu, quien fungió como ministro de Salud, José Manuel Zelaya, quien era ministro de Defensa, Edmundo Orellana, que fue ministro de Transparencia, al igual que Rodolfo Pastor de María y Campos, quien fue ministro de la Presidencia. Marlon Ochoa, que fue ministro de Finanzas, Natalie Roque, que fue ministra en los despachos de Derechos Humanos, Angélica Álvarez, también de Derechos Humanos, Rixi Moncada como ministra de Defensa, Eduardo Enrique Reina, ministro de Relaciones Exteriores, José Carlos Cardona, ministro de Desarrollo Social. Estos han sido algunos de ellos han sido removidos de cargo para ocupar otros, algunos también, como en el caso de la abogada Rixi Moncada y también de Eduardo Enrique Reina, pues porque aspiran a un cargo de político en nuestro país. Pero bueno, son 12 al menos los que han renunciado o han destituido en este gobierno desde que inició el mandato de la presidenta Xiomara Castro.
Siguiendo con más informaciones, ante lo que ocurre a lo interno del Consejo Nacional Electoral, sectores cuestionan que el Ministerio Público y el Tribunal de Justicia Electoral no hayan tomado acciones en cuanto a esta situación. Cintia López nos amplía más las opiniones a esta hora de la tarde. Con usted, Cintia. Así es, muchas gracias, compañeros en estudio. Precisamente me acompaña en ese momento el ingeniero Aníbal Calix, porque vamos a dialogar en relación a las acciones que no se han visto, no se han ejecutado de parte del Ministerio Público ni del Tribunal de Justicia Electoral. ¿Cómo ve usted esto, ingeniero? Bueno, al final es lamentable porque como ciudadanos debemos de entender que la corrupción es el síntoma, la enfermedad es la impunidad. Cuando en el país usted hace cualquier cosa y no le sucede nada, entonces usted crea ese ambiente en el cual la corrupción sigue creciendo. ¿Qué es lo que ha sucedido en nuestro país? En nuestro país, desafortunadamente, el Ministerio Público, el sistema de justicia, sigue trabajando bajo ese lema de para mis enemigos la ley y para mis amigos todo. Y así no funciona ningún país ni ninguna sociedad en el mundo. Ahora bien, ¿tienen los elementos estas instituciones para actuar de oficio en relación a todo lo que ha impedido que se desarrolle el cronograma electoral? La verdad es que en cuanto al marco legal, nosotros tenemos los marcos legales necesarios, tenemos los procedimientos establecidos. Aquí el problema siempre ha sido una poca voluntad política para darle justicia a la ciudadanía. Entonces seguimos viviendo los mismos problemas del pasado. Desafortunadamente las cosas no han cambiado en nuestro país y en algunas cosas por la expectativa que tenía la ciudadanía hemos empeorado. ¿A qué cree usted que obedece esta falta de accionar de parte de las instituciones encargadas de hacerlo? Que al final son lo mismo, o sea, lo que tenemos, el tipo de funcionario que tenemos nosotros son los mismos que tuvimos en el pasado. Entonces, si usted tiene el mismo tipo de personas realizando las mismas acciones, usted no puede esperar de resultados diferentes. Muchísimas gracias al ingeniero Aníbal Calix, analista aquí en la zona norte del país. Escuchaba usted sus valoraciones en torno a la falta de acción de las autoridades de justicia para intervenir en la crisis del Consejo Nacional Electoral. El informe a esta hora. Vuelvo con ustedes al set principal. Y ante la negativa del consejero Marlon Ochoa, el vicepresidente del Colegio de Abogados de Honduras en San Pedro Sula, Roberto Peña manifestó que Ochoa podría ser acusado del delito de sedición. Él está cometiendo un delito, se llama violación de los deberes de los funcionarios públicos y abuso de autoridad, y sumémosle nosotros también el delito de sedición, porque recordemos que la no comparecencia tanto de él como concejal propietario como la de los suplentes que han sido llamados a presentarse para conformar el pleno del Consejo Nacional Electoral constituye el delito de sedición, puesto que en ningún caso ninguno de ellos ha presentado o ha argumentado una excusa válida para la no comparecencia ante el pleno del Consejo Nacional Electoral. Este señor, Marlon Ochoa, está siendo instrumentalizado por el partido al que representa, porque yo recuerdo en una entrevista en el pasado, en un foro, cuando le preguntaron que para él qué estaba primero, si Honduras o su partido, y no supo contestar. Esta es una democracia, estas cosas se deben de llevar por consenso, y si fuéramos un país serio, ya el Ministerio Público ya debería de estar investigando a Marlon Ochoa y arrimarlo, haciéndole un requerimiento porque, repito, está cometiendo el delito de sedición porque está trazando el cronograma electoral. Y desde el sector oficialista están respaldando la postura del consejero Marlon Ochoa, asegurando que la aplicación de doble verificación que se pretende implementar es fraudulenta. Nosotros estamos actuando con extrema legalidad y la postura del consejero Ochoa ha sido una postura valiente. Él no se va a someter a validar un sistema fraudulento, y si para eso tiene que intervenir el Ministerio Público para que se respete la ley electoral, que manda de que esa decisión se tome por consenso y que manda de que el TREP comunique directamente los resultados sin ninguna dilación a los partidos políticos y a la ciudadanía. Y el diputado del Partido Libertad y Refundación, Manuel Rodríguez, asegura que se le debe de hacer un juicio político a todo aquel diputado
que han malversado los fondos o los distintos recursos del pueblo. Nos amplía sobre este tema nuestro compañero Luis Durón. Luis. Así es, muchas gracias, compañeros. En el estudio me acompaña el diputado Manuel Rodríguez de Libertad y Refundación. Diputado, ustedes le están exigiendo un juicio político para todos aquellos parlamentarios que han estado involucrados en actos de corrupción y no de cualquier partido que sea. Es que mire, primero empieza que Tomás Zambrano y de los Chocollos quieren un juicio político contra Isis Cuellar. No hay problema, ¿no? Entonces yo pido juicio político contra Tomás Zambrano, contra el de los Chocollos y otros más por los actos monstruosos de corrupción que están investigando. Y yo les dije en estos medios que todos agarraban billetes ahí en el Congreso. Todos. Me echaron la vaca a mí, que dijeron que yo era mentiroso. Hoy están saliendo untados varios ahí como corruptos los del cuello blanco. También debe ir a la cárcel. Aquí este pueblo debe tener paz, sociedad, porque hay demasiada pobreza y no es posible que un diputado ahí llegue con caite y salga comprados. Hoy por hoy el partido quiere juicio político contra la diputada Isis Cuellar. Nosotros queremos juicio político contra los dos partidos que están unidos, Partido Liberal y Partido Liberal, que metan a juicio político a Mauricio Villeda, a aquel de Puerto Cortés, Marlon Lara, y a aquel Saavedra que dio el golpe de Estado también. Y del Partido Nacional, pues a Tomás Zambrano, a otros diputados como el de los Chocollos, vea, que está allí y que no puede liquidar. Estos son actos monstruosos probados. Vamos a ver de qué están hechos en el Congreso Nacional. Ellos no van a votar, vea, que ellos mismos se les entregue el juicio político. Entonces ahí va a ver usted las caretas, cómo se desenmascaran, para que el pueblo sepa que ahí hay varios corruptos que deben estar presos, deben estar en la PC. En la PC hay gente inocente que tiene que estar afuera y que metan presos unos 5 o 10 corruptos para que este país se quite la careta y sepa quiénes son los ladrones de cuello blanco. O sea, que se vayan todos en el combo, entonces, tanto el Libre, el Partido Nacional y el Partido Liberal, que todos sean en juicio. El ladrón corrupto de cuello blanco donde venga hace daño, que vaya preso. De todos los partidos políticos. Partido Libre, Partido Liberal y Partido Nacional. O sea, que se les haga el juicio. Que se les haga y que lo metan al MAMI y que le quiten todo lo que tienen. Bueno, gracias, diputado Manuel Rodríguez. Ya escucharon ustedes, el juicio político debe ser para todos, parejos, así como le piden para la diputada Isis, pues entonces que sea también para los diputados del Partido Nacional y Partido Liberal, está exigiendo el diputado Rodríguez. Compañeros, retorno con ustedes al estudio. Gracias por seguir con nosotros y escuche este útil consejo, y es que en INELEC brindamos soluciones integrales en sistemas de climatización de alta eficiencia energética y durabilidad, diseñadas para desarrollos habitacionales, proyectos comerciales e industriales. Con más de 30 años de experiencia, representamos las mejores marcas del mercado, ofreciendo un respaldo que garantiza el valor de su inversión. Desde el suministro e instalación hasta el mantenimiento especializado y repuestos originales. Somos líderes en aire acondicionado y ventilación mecánica en Honduras. INELEC, confianza, tecnología y respaldo para tu proyecto. Contáctanos al 3290-5229 o escríbenos al correo ventas@inelechn.net para convertir su proyecto en realidad. Seguimos informándole, siempre en el ámbito político, y es que en las últimas horas, miembros del Grupo Ciudadano Unidos por la Democracia denunciaron ante el Ministerio Público al consejero Marlon Ochoa, los consejeros suplentes y al coordinador de los colectivos de Libertad y Refundación por la presunta comisión de múltiples delitos electorales y obstrucción del cronograma electoral. El 25 de la ley electoral ya establece que se debe de justificar la ausencia de los personas que no comparezcan a una convocatoria de un pleno del CNE, y por esa razón creemos que existe delitos electorales, luego que traición a la patria, ya que el artículo 272 de la Constitución de la República ya establece que quien atente contra el sistema democrático es considerado como traidor a la patria.
Honduras es primero y que tenemos que luchar por la democracia que hasta hoy hemos tenido, que no la podemos desconocer. Por ello hemos querido y hemos tenido a bien presentar esta denuncia correspondiente ante la Fiscalía de Delitos Electorales. Queremos evitar la violencia, queremos evitar sangre, queremos evitar un autogolpe, queremos evitar también que no se lleven a cabo las elecciones como algunos poquitos quieren. Así que Honduras requiere de la responsabilidad y queremos también proteger los medios de comunicación que han sido torpedeados permanentemente por algunos funcionarios a los cuales, si siguen en ese sentido, la próxima denuncia va a ser en contra de ellos por abuso de autoridad también. Y justamente ante la negativa de la consejera suplente del Consejo Nacional Electoral, Karen Rodríguez, de no asistir a la reunión del Pleno del Consejo Nacional Electoral, el consejero Germán Lobo asegura que Rodríguez puede incurrir en acciones penales y administrativas si no se presenta o no presenta una excusa válida para su ausencia. La ley electoral le permite a la consejera hacer la convocatoria a integrar el Pleno a cualquiera de los suplentes. Sin embargo, si usted tiene alguna excusa, le permite la ley excusarse de participar en algún pleno porque de repente hay un tema que usted mira que tiene algún tipo de injerencia o ya vertió alguna opinión o puede tener conflictos de intereses. En ese caso se puede excusar, pero si no tiene una excusa valedera, puede incurrir en responsabilidad administrativa y penal. Y penal porque estamos en un proceso electoral y ya la ley electoral establece que interrumpir el cronograma electoral es constitutivo de delito. Y en materia administrativa estaría faltando algo. Y el analista en materia electoral, Julio Larios, asegura que la única forma de lograr que las elecciones generales sean transparentes es que los consejeros del máximo órgano electoral se apeguen a la ley y se establezcan controles informáticos para evitar cualquier fraude en el sistema de transmisión de los resultados electorales preliminares. O sea que el que está en el poder quiere quedarse, el que no está en el poder quiere llegar, pero no quieren que sea el pueblo el que elija, sino que a través de artimañas y de presiones y de amenazas y de fuerzas. Pero por eso digo que la única solución posible desde el punto de vista del análisis de la situación que está pasando es que se cumpla la ley, que todos digamos, mira, pues ni modo, pues cumplamos la ley y que gane el que elija el pueblo, y para eso necesitamos un TREP bien hecho, necesitamos gente bien capacitada en las mesas electorales y necesitamos una ciudadanía consciente y despierta de lo que se está jugando ahorita. Y por eso es que vamos a continuar una campaña intensa de educación y de formación y de exigencia para tratar de que estas elecciones sean diferentes. Y siempre en temas electorales, las autoridades del Registro Nacional de las Personas aseguran que los nuevos jóvenes que están aptos para poder votar en las elecciones generales tienen hasta el 14 de agosto para poder enrolarse y así aparecer en el consenso electoral definitivo. Nos amplía sobre este tema nuestro compañero Luis Durón a esta hora de la tarde. Con usted, Luis. Así es, muchas gracias, compañeros. En el estudio me acompaña Oscar Rivera, comisionado del Registro Nacional de las Personas, en torno a que los jóvenes que desean votar en el próximo 30 de noviembre tienen hasta ya fecha límite, ya casi de cerca, para poder que ellos vayan a enrolarse y así de esta manera aparecer en el padrón electoral. Don Oscar, ¿qué es la fecha que tienen ya los jóvenes que van a votar por primera vez y que pueden pues participar en la democracia del país? Bueno, como fecha 14 de agosto, como fecha máxima para enrolarse, pero aquellos que cumplen el 30 de noviembre como fecha máxima de su cumpleaños pueden enrolarse el 14 de agosto o antes para poder tener su DNI y poder aparecer en el censo. Entonces, invitar a todos que tienen esas fechas en interín, digamos, de aquí al 30 de noviembre, para poderse enrolar como fecha máxima el 14 de agosto, invitarlos para que participen en el proceso electoral.
Para estas elecciones generales, ¿cuánta es la cantidad de hondureños que estarían habilitados para poder ejercer el sufragio? Esperamos que sean alrededor de 6.3, 6.4 millones de hondureños. En relación al año anterior, bueno, las elecciones anteriores, ¿cuánto es el crecimiento? Hay un crecimiento de entre 6 y 800.000 hondureños, dependiendo de lo incorporado en el exterior. Ahora, es importante que también buscan la manera de enrolarse los jóvenes para poder ejercer el sufragio y así cumplir con la democracia hondureña. Es fundamental para el fortalecimiento, es el futuro de las juventudes y es importante la participación para que sigamos avanzando como sociedad y como país. ¿Y cómo va con los cortes y todo esto de las personas que están fallecidas? ¿Cómo ya están entregándole al CNE, me imagino, esta información? Sí, se hace de manera rutinaria, especialmente en esta etapa, y ahora lo estamos haciendo de manera recurrente, especialmente en la etapa que estamos orientados en darle certeza y seguridad al CNE de los datos que le estamos entregando. ¿Se garantiza la transparencia del manejo de los datos? El registro sí lo hace de manera permanente y recurrente y dando acompañamiento al CNE en este proceso. Gracias, comisionado Oscar Rivera. Bueno, han escuchado ustedes, hasta el 14 de agosto tienen los jóvenes para poder enrolarse y así de esta manera pues participar en las elecciones generales. Compañeros, retorno con ustedes al estudio. Gracias, Luis. Más adelante estaremos retomando este tema que ha generado mucha controversia y sobre todo dudas en la población. Mientras tanto, 2 fardos de supuesta cocaína se encontraron en el sector de Arrecifes Medialuna, ubicado al noroeste de Gracias a Dios. El hallazgo se registró durante un patrullaje rutinario al 1er Batallón de las Fuerzas Especiales Navales. Tras ubicar los paquetes sospechosos flotando, las autoridades realizaron abordajes e inspecciones a embarcaciones que transitaban por la zona. En estos momentos, unidades de la Fuerza Naval mantienen operaciones de vigilancia y patrullaje marítimo para descartar otros cargamentos o actividades ilícitas, informaron las autoridades. Entre tanto, familiares de 3 hondureños capturados en aguas del Caribe frente a la costa oriental de Venezuela piden al gobierno que interceda por su liberación. Los ciudadanos fueron capturados hace 25 días por la Fuerza Naval venezolana mientras trabajaban a bordo de un barco de explotación marina N-35. Operando también por una empresa belga. Según sus parientes, están siendo acusados de espionaje, aunque aseguran que solo cumplían con su labor como marinos. Ante la falta de respuestas por parte de la Cancillería, solicitan a la Presidenta de la República, Xiomara Castro, intervenir directamente con el gobierno de Nicolás Maduro. Seguimos informándole, ya que las construcciones verticales en San Pedro Sula van en ascenso. Actualmente se construyen 16 torres. Cintia López nos amplía, Cintia. Así, buenas tardes, compañeros en estudio, televidentes de Impacto BTV Meridiano. Como lo señalan, para hablar acerca del tema me acompaña en este momento el directivo de la Chico, César García, porque, bueno, ya estamos viendo más inversión de parte privada en cuanto a construcciones verticales. ¿Cuántas se están desarrollando en ese momento en la ciudad de San Pedro Sula? Bueno, buenos días. Sí, quiero mencionarles de que actualmente se están construyendo 16 torres verticales en la ciudad de San Pedro Sula, y esto con una inversión alrededor de los 2.000 millones de lempiras. Eso es lo que se está ejecutando ahorita. Se tiene una proyección de que de aquí al 2028, pues ya andemos por alrededor de unas 50 torres que se van a estar construyendo. ¿Estas torres son destinadas a vivienda o a comerciales? Son una combinación. Recuérdese que normalmente los pisos de arriba son para vivienda, ¿verdad? Son de uso mixto en realidad. Y la modalidad que se está generando es que en la parte de abajo se genera comercio, ¿verdad? Plazas comerciales, restaurantes, ¿verdad? Y luego todas las amenidades que traen las torres como áreas sociales para la gente que va a vivir en ellas mismas. Ahora, con esta proyección, ¿creen ustedes que se mejoraría la empleabilidad aquí en San Pedro Sula? Mira, en realidad que el tema de empleo sí ha bajado considerablemente, ¿va? El tema de la migración que se ha venido durante todos estos años sí lo ha reflejado. Aquí en San Pedro Sula le podría decir que bien andamos en un déficit de unos 8.000 de 10.000 empleos, ¿verdad? En todo lo que es mano de obra calificada y no calificada, ¿verdad? Aquí metemos los albañiles, electricistas,
fontanero, el peón, sí ha disminuido. Los edificios a veces se ven, o los proyectos más que todos, ¿verdad? Se ven con esa dificultad de mano de obra, de estarla consiguiendo y estar reteniendo el personal que se tiene y pues andarlos manejando, moviendo de un proyecto a otro. ¿Estas inversiones se están realizando con capital nacional o extranjero? La mayoría son capital privado, son inversionistas nacionales que creen siempre. Bueno, ustedes saben que hace unos años se dio el auge de las torres verticales en Tegucigalpa y ahora todo ese auge pues se ha trasladado a San Pedro Sula, lo cual es bien, ¿no? Es bien recibido, ya que va a modernizar mucho nuestra ciudad y le va a dar otro toque, sinceramente que le va a dar otro toque en tema de visibilidad y todo lo que se viene, ¿no? para San Pedro Sula. Bien, muchísimas gracias a César García, directivo de la Chico. Escuchaba usted 16 torres en construcción con una inversión aproximada de 2.000 millones de lempiras aquí en la ciudad de San Pedro Sula. El informe a esta hora, vuelvo con ustedes al set principal. Gracias, Cintia. Y cambiando de tema, el diputado Bet López de Libertad y Refundación le pide al fiscal general hacer una profunda investigación de los actos de corrupción que se han cometido en Sedesol, ya que en el Partido Libertad y Refundación no se debe permitir este flagelo, asegura. Pedimos la renuncia también de cada uno de los que habían participado en ese terrible acto bochornoso. El partido sacó una resolución en la cual también exige la renuncia y ahora pedimos que el fiscal haga su trabajo y que logre enjuiciar a estas personas. Y todo aquel que cometa actos de corrupción tiene que ser investigado y tiene que llevarse a los tribunales de justicia. Tenemos que dar el ejemplo. El Partido Libre es un partido popular, un partido que nace de una lucha popular de indignación del pueblo hondureño, y tenemos que reflejar ese pensamiento y ese deseo de cambiar esos grandes males que tiene. Y las continuas disputas entre el Pleno de Consejeros del Consejo Nacional Electoral han desencadenado una ola de incertidumbre. Cuestiona el sector liberal a la misma vez que rechaza la postura del consejero Marlon Ochoa. Gabriela Plata, con información. Gabriela. Así es, muchas gracias, compañeros, un placer saludarles. En este momento nos encontramos dialogando con Octavio Pineda, quien es analista y asimismo también forma parte del Partido Liberal, para hablar en relación a este tema, todos estos conflictos que se han suscitado desde el Consejo Nacional Electoral, la incertidumbre que se genera sobre la población hondureña, cómo mitigar precisamente todo esto, el caos que ha pasado justamente. Sí, usted utiliza la palabra correcta, incertidumbre. Es lamentable que a pocos días de meses del proceso electoral estemos con estos temas, pero hay que señalar que hay un culpable, que es el consejero Ochoa, que ha generado esta confusión, esta desinformación, este caos, ante la realidad que no puede soslayar de que su candidata está estancada en 15 puntos y que le llevan a los otros candidatos 20 puntos de diferencia, y que el único mecanismo que podían utilizar para asegurar un triunfo, que era el TREP, ya no lo van a poder utilizar, y eso es lo que ha generado todo este caos. Lo lamento porque además también el licenciado Ochoa violenta la Constitución, violenta la ley electoral y inclusive comete delitos que son imprescriptibles, ¿no? Es importante también señalar, ya se están agotando todas las instancias, este llamado que se ha realizado precisamente a los consejeros suplentes, los cuales no han accedido. ¿Existirá algún tipo de repercusión que pueda recaer sobre los mismos? Ellos deben entender que hay un principio de legalidad establecido en la Constitución de la República, está el artículo 321, 322 y 323. Hay responsabilidades que son de carácter administrativo, económico y hasta penal. Yo les aconsejaría que lean bien la ley, porque estos delitos, muchos de ellos, una vez tipificados, tienen penas de mayores a 4 a 6 años. Bueno, ya al agotarse estas instancias se recurriría al voto por mayoría, es decir, pues predominaría pues esta votación entre las consejeras tras la inasistencia de Marlon Ochoa. Sí, efectivamente, el Consejo Nacional Electoral es un cuerpo colegiado que toma decisiones por mayoría o por unanimidad. Esas son las reglas de la democracia y él tiene que acatarlas como todos los ciudadanos.
Muchas gracias, le agradecemos, Octavio. Bueno, compañeros, las diversas reacciones precisamente sobre todo lo que se está suscitando desde el Consejo Nacional Electoral, los diversos cuestionamientos y bueno, las repercusiones que podrían recaer sobre aquellos que se nieguen a poder asistir y atender estos llamados urgentes. Nuestro informe a esta hora del día, compañeros. Regreso con ustedes hacia los estudios centrales. Gracias, Gabriela. Y cambiando de tema, una nube del polvo del Sahara ya se hace presente en el país. Eso está afectando la calidad del aire y generando también condiciones poco favorables para la salud. Los meteorólogos están indicando que las consecuencias actuales son moderadas, pero siempre hay que tomar todas las precauciones del caso. Nuestra compañera Ceylin Amador nos trae los detalles a esta hora de la tarde con usted, Ceylin. En efecto, compañeros, en este momento me encuentro con Josué Mejía, quien es coordinador de la carrera de Meteorología de la Facultad de Ciencias, y nos va a ampliar información sobre las partículas que se concentran del polvo del Sahara en el territorio nacional. Sí, mira, comenzar primero con que por lo general entre lo que es el 15 de junio al 15 de agosto es cuando tenemos como los picos máximos de la entrada del polvo del Sahara al territorio hondureño. Esto se debe a que se genera una masa de aire seco que viene justamente del continente africano y alcanza velocidades bastante importantes y sostenidas en el viento que pueden lograr que llegue este polvo que lo levanta cuando pasa por el desierto hasta Centroamérica, parte de México, el sur de Estados Unidos inclusive, ¿no? Dejando a su paso, pues, cantidades de polvo bastante importantes, pero dentro de ello también hay una combinación de algunos contaminantes, algunos pesticidas que se encuentran ahí en esas zonas y también esporas y hasta ciertas bacterias, ¿no? Y eso genera pues algunas afectaciones en el territorio. ¿Cuáles son las zonas más afectadas en el territorio nacional? Mira, por lo general, como te mencionaba, es debido a ese aumento de la velocidad de los vientos alisios que transportan todo esto, técnicamente afectan a todo el territorio centroamericano, en general a todo el territorio hondureño. Claro, al entrar la mayor cantidad se va a ver ubicada porque después pasan por montañas y algunos se quedan ahí en el camino, entonces por lo general las zonas costeras es en el primer punto en donde tendríamos mayores cantidades, pero afectaría a todo el territorio hondureño. ¿Qué efectos tiene la presencia de este polvo en el clima local? Mira, por lo general, lo que pasa en esta época del año, esa cantidad de polvo viene de alguna manera a disminuir las cantidades de lluvia que tenemos normalmente en esta época y va correlacionado con lo que nosotros conocemos como la canícula en lo que es el interior del territorio hondureño. Entonces, el efecto a nivel de clima es que disminuye las cantidades de lluvia. Estas fueron las palabras del meteorólogo Josué Mejía, quien nos amplió más información sobre el polvo del Sahara en el territorio nacional. Regreso a estudios principales. Bueno, el llamado siempre a tener cuidado porque las condiciones pueden afectar también en la situación de salud. Y vamos con Cristina Escobar hasta San Pedro Sula, en donde la problemática por la tenencia de tierras, específicamente de aquellas personas que han vivido en algunos sectores, señalan de que, bueno, la policía los ha amedrentado. ¿Es así, Cristina? ¿Cómo está? Buenas tardes. Es correcto, a esta hora estamos con el abogado Farabundo Murillo porque continúa esta denuncia de que ha llegado esta mañana, abogado de la Policía Nacional a estas comunidades de La Lima, entre Progreso, también Lloro, porque los están desalojando y esta vez ha llegado la policía para quedarse. Pues mire, no solo eso, también hay 20 personas que están judicializadas. Hay cerca de 50 personas que están en las matrices de investigación de la policía. Ellos deciden, a quien deciden lo incorporan a esas matrices de investigación y le atribuyen X o Y participación en un delito. Solo para citar un ejemplo, una señora de la comunidad, que es la mamá de Clevin Orellana Guzmán, Olimpia Orellana Guzmán, ella denunció que la DPI de San Pedro Sula allanó su casa de manera ilegal y le robaron un dinero. Fuimos a la Fiscalía de Derechos Humanos, ella presentó la denuncia, en ese momento ella era la víctima, la ATI le tomó declaración a doña Olimpia Orellana Guzmán respecto al evento que había ocurrido y exactamente un día después, una unidad que se llama Estructuras Criminales de la DPI la ingresó a un sistema que ellos tienen
y le dieron el rango a ella de ser miembro de una estructura criminal solo por haberlos ido a denunciar. Ahí hay un evento de corrupción que está claro. ¿Quién le faculta a esas unidades de inteligencia o de análisis para determinar quién debe tener récord o registros policiales? Si fuera un país donde los funcionarios fueran creíbles, pues no tendríamos ninguna objeción respecto a esto. Pero en este caso quedó claro que el objetivo de ingresar a Doña Olimpia, a una matriz, una señora de casi 80 años, que apenas camina, pasa enferma, pasa interna una gran cantidad de días en el mes, y la policía la considera ahora cabecilla de esa organización criminal. De hecho, yo les puedo mostrar los informes y le dan el perfil, la perfilaron con la categoría de bruja, ¿verdad? Y dicen que ella es la encargada de esconder el dinero cuando la policía llega. ¿Y quién no va a esconder su dinero cuando la Policía Nacional llega a su casa, si se lo llegan a robar? Entonces, como nosotros venimos la semana pasada a denunciar esto, a denunciar a la policía y a denunciar a la policía militar por lo que había ocurrido, no tuvimos respuesta. La respuesta que estamos obteniendo es que hoy llegaron 80 patrullas y se van a instalar en la casa del agresor, en la casa del terrateniente que pretende desalojar a estos campesinos. Ahí está el campamento de policía en la casa de la familia López, donde hace un mes y medio encontraron hasta lanzagranadas. Creo que el ministro Gustavo Sánchez no sabe lo que ahí está ocurriendo. Creo que nadie le ha dicho que su destacamento, ese destacamento que está instalando hoy en esa casa hace un mes y medio se encontraron armas para bajar aviones. O los mandos policiales de la zona norte le están mintiendo, o el ministro es cómplice de este acto vergonzoso. En todo caso, hacemos la denuncia, venimos al CONADE a hacerlo, y aprovechando que nuestra presidenta Xiomara Castro está acá, pues vamos a hacer lo pertinente a efecto de que ella tome cartas en el asunto. Rápidamente, abogado, y entonces, ¿qué busca la Policía Nacional? Porque estas son comunidades trabajadoras en este sector de donde se cosecha la palma. Bueno, obviamente busca la policía favorecer al terrateniente, al señor López y a su familia, desalojar a los campesinos y que los campesinos vuelvan a tener la ocupación que han tenido de manera en la historia, ser peones de terratenientes en el sector. Muy bien, declaraciones del abogado Farabundo Murillo, quien pues es representante legal de estas comunidades, porque son varias comunidades en La Lima y en el Progreso Lloro donde están siendo afectadas, donde quieren desalojarlos, y esta vez pues la Policía Nacional, mediante ellos dicen que ahí es porque existe estructuras criminales, se ha quedado ya esta mañana instalada en ese lugar. Esta es la denuncia que se tiene hasta el momento. Licenciados en estudios, volvemos. Gracias por continuar informándose con nosotros, y a esta hora de la tarde nos enlazamos con nuestro compañero Eduardo Elvir. Él se encuentra al habla con expertos en temas migratorios, esto referente a lo que ha trascendido de un aumento a las visas estadounidenses. Nuestro compañero nos amplía más el panorama, de qué manera podría afectar. Eduardo, con usted. Gracias, compañero. En estudios me acompaña Ismania Platero, ella es defensora de los derechos del migrante, y en efecto estas nuevas alzas que ha impuesto el Congreso Nacional de los Estados Unidos dirigido por Donald Trump. Ismania, ¿qué impacto va a tener este aumento también en las alzas migratorias para turistas que quieran realizar sus viajes a Estados Unidos? Bueno, mira, hay ahorita varias cláusulas que está poniendo el gobierno de Estados Unidos, no solamente para aquellos que van de paseo, y que lógicamente el impacto es fuerte para el viajero, ¿no? Para el turista. Pero además de eso, los controles migratorios son aún más fuertes porque tienen que pasar el que llega con su visa por el sistema biométrico, que es el requisito que está poniendo el presidente Trump para toda la población, incluso para el que ingresa en vía legal. Decir a dónde va exclusivamente, y no es el presidente Donald Trump precisamente, sino las autoridades migratorias en los Estados Unidos. También vemos que estas alzas son mayores al presupuestario, más que todo de la población hondureña.
Sí, mira, el asunto está que no solamente ha subido el precio también de la visa, hoy viajar a los Estados Unidos se convierte en un privilegio para los que quieran ir a disfrutar allá y que tienen que estar, recuerda que ahora está todo sincronizado con las cuentas bancarias. Es de decirle, licenciado, también a las personas de que el cumplimiento precisamente a estas cláusulas legales, tanto para los turistas como para los que están en estatus de ilegalidad allá, hoy es crucial realmente darlo a conocer, cumplir con estas reglas, porque hace a los hondureños a posibles candidatos de tener alguna legalización en cuanto a su estatus en los Estados Unidos. También se está cuidando de que la persona que entra como turista no utilice la visa para quedarse en los Estados Unidos y no regresar al territorio hondureño. Gracias, Aimania Platero. Ella es defensora de los derechos del inmigrante, refiriéndose a esta problemática actual del gobierno de los Estados Unidos con respecto a las alzas de las tasas de las visas para turistas. Con esta información, compañero, yo retorno a estudios principales. Y siempre en temas migratorios, las fuertes medidas antimigrantes del presidente Donald Trump y también el retorno de hondureños al país podrían generar un mayor crecimiento del desempleo. Esto lo cuestionan diferentes sectores, a la misma vez que piden que el Estado pueda dar respuesta a este problema que estructuralmente ha azotado a la población hondureña y podría afectar más. Gabriela Plata nos amplía la información a esta hora de la tarde con usted, Gabriela. Gracias, compañeros. En este momento nos encontramos dialogando con Carlos Suazo, quien es director del Infop, para poder conversar el desempleo, un problema latente en el país, cómo poder mitigarlo. Sabemos que se efectúan múltiples acciones, sin embargo, es algo que amedrenta precisamente a cientos de hondureños en el país. Así es, efectivamente. Nosotros como institución pues estamos haciendo lo pertinente. Lo que nos toca es darle formación técnica y profesional al pueblo hondureño. Hemos desarrollado varios mecanismos para facilitar el tema del acceso al empleo. Últimamente hemos estado desarrollando certificación por competencias, que es pues validar los conocimientos que los compatriotas hondureños han adquirido pues de manera individual o independiente, y que de esta manera pues les facilite poderse insertar al mundo laboral. Nosotros no desconocemos de que el gobierno está haciendo esfuerzos extraordinarios para beneficiar a la población hondureña, y también estamos hablando de aquel sector que está siendo seriamente reprimido, que son nuestros migrantes, que no descartamos que se va a dar una avalancha de compatriotas hondureños retornados por la política nefasta que tiene Donald Trump, y que nosotros ya estamos preparados. Precisamente la presidenta a inicios de año conformó una mesa que está integrada por varias instituciones. Dentro de estas instituciones tenemos a CEFIN, a Banprovi, tenemos a Semprende, y estamos nosotros, entre otras instituciones, nosotros dando pues la formación técnica profesional que se necesita y se requiere para realmente contrarrestar estos altos niveles de desempleo que no son generados por el gobierno, sino que prácticamente son deficiencias que tiene prácticamente el sector productivo del país, el que no está generando las oportunidades necesarias, aun cuando el gobierno está beneficiándoles en varios aspectos. Es importante poder abordar este tema, y es que muchos sectores cuestionan cómo es posible que el país pueda mitigar o asimismo generar un plan cuando aquí en el país existen muchas personas desempleadas, donde hasta el momento no se les ha dado una respuesta concreta a este problema que es estructural precisamente. Sí, es un problema que se viene arrastrando no desde hoy, es un problema ya antiguo, ya es un problema viejo, pero que el gobierno está haciendo los esfuerzos necesarios para contrarrestar. Sabemos que la empresa privada debería de ser la primer contratista aquí en el país, pero según los datos y la información que nosotros tenemos es todo lo contrario. Muchas gracias, le agradecemos, Carlos. Bueno, compañeros, las diversas reacciones precisamente sobre este tema, algo estructural que por años ha agobiado a miles de hondureños en el país, y es el desempleo. ¿Cómo el país logrará abordar este tema y asimismo darle respuesta a la población? Con ese informe regreso con ustedes hacia los estudios centrales.
Gracias, Gabriela. De esta manera llegamos al final de Impacto BTV Edición Meridiano. Gracias por su fiel sintonía. Deseamos que tenga una muy productiva tarde. Con permiso.